10 datos interesantes sobre los aztecas y su imperio. Mesoamérica es un término utilizado para describir la región que corresponde aproximadamente al México moderno y América Central, que estuvo habitada por varias sociedades antes de la colonización española tras el famoso descubrimiento de Cristóbal Colón. El imperio azteca fue una alianza tripartita entre las ciudades-estado de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, que dominó la mayor parte del centro de México, así como otros territorios mesoamericanos desde principios del siglo XIV hasta la conquista española en 1521. El término azteca se utiliza a veces para referirse al pueblo de habla náhuatl del centro de México. Más específicamente, describe al pueblo mexica, que construyó Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, mientras que algunos también incluyen a los habitantes de sus aliados, los acoloas de Texcoco y los tepanecas de Tlacopan. Conoceremos ahora el origen azteca, gobernantes, conquistas, religión y sacrificio humano, así como el ascenso y caída de su imperio, a través de estos 10 hechos impresionantes. Número 1. Fueron prohibidos en una isla después de sacrificar a la hija de un rey. Aztlán es un lugar legendario, cuya ubicación aún no ha sido identificada. El pueblo azteca se refiere a Aztlán como su hogar ancestral. En náhuatl, el idioma hablado por los aztecas, la palabra azteca significa pueblo de Aztlán y de aquí es de donde los aztecas obtienen su nombre popular. El pueblo mexica fue el último de los inmigrantes de Aztlán en llegar al Valle de México alrededor del año 1250 después de Cristo. El rey de la ciudad-estado Coloacán les permitió establecerse en un lugar llamado Chapultepec. Más tarde quiso casar a una de sus hijas con una mexica y nombrarla para gobernar su tribu. Sin embargo, los mexicas la sacrificaron al dios patrón Huitzilopochtli y le desollaron la piel. Enfurecido, el rey los expulsó de su región. Fueron obligados a refugiarse en una isla en el lago de Texcoco, una región pantanosa que nadie había habitado aún debido a su difícil geografía. Allí los mexicas, o aztecas, vieron un águila anidada en un nopal, lo que interpretaron como una señal de su dios para construir su ciudad en ese lugar. La llamaron Tenochtitlán. Número 2. Construyeron la maravillosa ciudad de Tenochtitlán en uno de los terrenos más difíciles. Cuando los aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán, era una pequeña isla pantanosa en el lago de Texcoco en el Valle de México. Se enfrentaron a muchos desafíos, como crear una base sólida para sus edificios en el terreno pantanoso, llevar agua potable a la ciudad, conectar su ciudad con el continente, protegerla contra inundaciones y producir alimentos para su creciente población. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los aztecas construyeron una de las ciudades más grandes de la época en ese lugar. En su apogeo, Tenochtitlán fue la ciudad más grande de la América precolombina. Cubría una superficie estimada de 8 a 13,5 kilómetros cuadrados y tenía una población estimada de entre 200.000 y 300.000 habitantes. Tenía el doble de población que Londres o Roma y era una de las ciudades más grandes del mundo. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán quedaron tan hipnotizados por sus calles, aceras, canales, acueductos, mercados, palacios y templos que dudaron si era real o si estaban en un sueño. Número 3. Los aztecas construyeron uno de los imperios más grande y poderoso de Mesoamérica. Los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlán en 1325 después de Cristo. Inicialmente se alió y rindió homenaje a Azcapotzalco, la capital del imperio tepaneca. En 1426, el rey Azcapotzalco organizó el asesinato del gobernante mexica. Al año siguiente, Tenochtitlán se alió con las ciudades-estado de Texcoco, Tlacopan y Huexotzinco para librar la guerra contra Azcapotzalco. Salieron victoriosos en 1428. Después de la guerra, Huexotzinco se retiró. Las otras 3 ciudades-estado formaron la Triple Alianza, y Tenochtitlán pronto se convirtió en la potencia dominante. La alianza libró guerras de conquista y se expandió rápidamente después de su formación. En su apogeo, la Triple Alianza o Imperio Azteca controlaba la mayor parte del centro de México, así como otros territorios. Cubría 80.000 millas cuadradas y albergaba a 25 millones de personas en casi 500 pueblos y ciudades. Fue uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia de Mesoamérica. Número 4.
El imperio azteca era un imperio informal que gobernó por medios indirectos. A diferencia de los imperios europeos, el imperio azteca gobernó por medios indirectos y no reclamó autoridad suprema sobre las provincias tributarias. Los aztecas dejaron en el poder a los gobernantes locales de las ciudades-estado conquistadas siempre que aceptaran pagar tributos 2 veces al año y proporcionaran fuerzas militares para hacer la guerra cuando el imperio las necesitara. Había 2 tipos de provincias en el imperio: provincias estratégicas, que ayudaban al Estado azteca con consentimiento mutuo, y provincias tributarias, en las que las obligaciones eran obligatorias más que consensuales. El sistema de tributos provinciales no estaba supervisado y coordinado por el rey, sino por un funcionario separado llamado Petlacalcatl. A nivel provincial, la recaudación de tributos era supervisada por un funcionario llamado Huecalpisque, cuya autoridad se extendía al calpisque de rango inferior. Número 5. El emperador azteca fue conocido como Huitzilopochtli o el Gran Orador. Un gobernante del imperio azteca se llamaba Tlatoani, el que habla. Las ciudades-estado del imperio azteca tenían su propio Tlatoani. El gobernante mexica del imperio azteca que gobernaba desde Tenochtitlán se llamaba Huitzilopochtli, Gran Orador. La gestión del tributo, la guerra, la diplomacia y la expansión estaban bajo la competencia de Huitzilopochtli. Si bien Huitzilopochtli era la máxima autoridad y líder externo, también existía un gobernante interno llamado Cihuacóatl, mujer gemela, cuyo papel principal era gobernar la ciudad de Tenochtitlán. El Cihuacóatl siempre ha sido un pariente cercano del Huitzilopochtli. Ambos cargos no eran sacerdotales, pero realizaban importantes tareas rituales. El imperio azteca también tenía un consejo militar y asesor de 4 miembros que ayudaba al emperador en la toma de decisiones. Los 4 miembros del consejo también sirvieron como generales militares. En el momento de la sucesión, el emperador solo podía ser elegido a partir de este consejo. Esto se hizo para frenar la ambición entre la nobleza. Número 6. Quizás el mayor emperador azteca fue Ahuitzotl. Hubo un total de 11 Huitzilopochtli durante los 145 años de reinado del imperio azteca. Acamapichtli fundó la dinastía imperial azteca en 1375. Su cuarto emperador Itzcoatl, 1428-1440, derrotó al imperio tepaneca y sentó las bases de la Triple Alianza. Le sucedió Moctezuma I, 1440-1469, quien consolidó el imperio y organizó la construcción del famoso doble acueducto que abastecía de agua dulce a Tenochtitlán. El imperio azteca se expandió rápidamente bajo el liderazgo de su octavo gobernante Ahuitzotl, 1486-1502, a quien muchos consideran el líder militar más grande de Mesoamérica. Sus conquistas abrieron rutas a las zonas costeras, lo que condujo a una expansión del comercio y la prosperidad. También supervisó muchos proyectos de construcción. El reinado de Ahuitzotl fue una época dorada para el imperio. El imperio azteca alcanzó su mayor extensión bajo el reinado de su sucesor Moctezuma II, 1502-1520, quien era el gobernante cuando llegaron los españoles en 1519. El último emperador azteca fue Cuauhtémoc, quien fue capturado por los españoles en 1521. Número 7. Los españoles fueron recibidos inicialmente por el emperador azteca Moctezuma II. Hernán Cortés, un conquistador español, llegó a Yucatán, en el actual México, a principios de 1519. Dirigió un contingente de 11 barcos que transportaban alrededor de 630 hombres. Usó la estrategia de enfrentar a los nativos entre sí para conquistar la región. Luego de derrotar a los guerreros tlaxacanos y Cholula, aliándose con otros indígenas, llegó a Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. El rey azteca de Tenochtitlán, Moctezuma II, dio la bienvenida a Cortés y le permitió quedarse en su ciudad. Después de unas 6 semanas, Cortés utilizó un incidente en el que 2 españoles fueron asesinados como pretexto para tomar como rehén a Moctezuma. Luego, Cortés gobernó indirectamente la ciudad durante varios meses. El 20 de mayo de 1520, los españoles bajo el mando de Pedro de Alvarado atacaron a los nobles aztecas desarmados reunidos en el festival de Tozcatl y masacraron a miles, incluidos gran parte de los líderes de Tenochtitlán.
Esto provocó una revuelta en Tenochtitlán en la que fue asesinado Moctezuma II, y Cortés y sus hombres se vieron obligados a abandonar la ciudad. Número 8. La mayoría de la población azteca fue exterminada por las enfermedades tras la conquista española. Después del levantamiento de Tenochtitlán, un brote de viruela azotó la ciudad y mató a más del 50% de la población de la región. Después de aliarse con las ciudades bajo control azteca o derrotarlas, Cortés inició un asedio de Tenochtitlán un año después. En mayo de 1591 atacó la ciudad con 600 españoles y más de 50.000 guerreros de tribus nativas. Después de una feroz batalla, Tenochtitlán cayó el 13 de agosto de 1521 siendo capturado su emperador Cuauhtémoc. Posteriormente, el Valle de México fue azotado por dos epidemias más, la viruela, 1545 a 1548, y el tifus, 1576 a 1581, que acabaron con más del 80% de la población indígena de la región. La Ciudad de México se construyó sobre las ruinas de Tenochtitlán. La mayoría de los mexicanos modernos son mestizos, término utilizado para describir a una persona de ascendencia europea e indígena combinada. El emblema central de la bandera mexicana se basa en el símbolo azteca de Tenochtitlán, la vista que los inspiró a construir allí su gran ciudad. La lengua náhuatl todavía la hablan alrededor de 1,5 millones de personas, principalmente en las regiones montañosas de México. Número 9. Cortés fue ayudado en la derrota de los aztecas por una mujer nativo llamada la Malinche. En abril de 1519, los españoles derrotaron a los nativos mayas chontales de Potonchán, quienes a su vez les entregaron 20 esclavos, entre ellos una mujer llamada la Malinche. Hablaba dos lenguas nativas, maya y náhuatl. Pronto aprendió español y sirvió como traductora para Cortés. Más tarde se convirtió en la amante de Cortés y dio a luz a su primer hijo, Martín. La Malinche jugó un papel fundamental en la conquista española de la civilización azteca. Además de servir como asesora e intérprete de Cortés, jugó un papel importante en la diplomacia ayudando a los españoles a aliarse con las tribus nativas. Entre otras cosas, advirtió a Cortés sobre un plan nativo para destruir su pequeño ejército que conduciría a la masacre de la tribu conspiradora. Una fuente incluso dice que el propio Cortés dijo que después de Dios, la Malinche fue la principal razón de su éxito. Por ella, el término malinchista se aplica a todos aquellos que sienten atracción por las culturas extranjeras y falta de respeto por la propia cultura nacional. Hoy en día, algunos ven a la Malinche como una mujer atrapada entre dos culturas y madre de una nueva raza, mientras que otros la consideran una traidora que provocó el fin de su propia civilización. Número 10. La religión azteca era politeísta y adoptó dioses de otras culturas. La religión azteca era politeísta e involucraba un panteón grande y creciente de dioses y diosas. Los aztecas a menudo adoptaron dioses de diferentes culturas y permitieron que fueran adorados como parte de su panteón. Las entidades celestes más importantes de la religión azteca eran el Sol, la Luna y el planeta Venus. El dios patrón de la tribu mexica de Tenochtitlán era el dios Sol Huitzilopochtli, que representaba la guerra y el sacrificio. Otros dioses importantes incluyeron a Tlaloc, dios supremo de la lluvia y, por extensión, dios de la fertilidad terrenal y del agua, Tezcatlipoca, asociado a una amplia gama de conceptos, y Quetzalcóatl, serpiente emplumada, el dios del viento, el cielo y las estrellas asociado con el aprendizaje. La religión era parte de todos los niveles de la sociedad azteca, y cada nivel tenía sus propios rituales y deidades. La palabra para sacerdote en náhuatl era Tlamacasqui, que significaba dador de cosas. Su principal deber era garantizar que los dioses recibieran lo que les correspondía en forma de ofrendas, ceremonias y sacrificios. Sacrificio humano azteca. Los aztecas creían que el continuo sacrificio de los dioses sustentaba el universo. El sacrificio humano era considerado la mayor ofrenda a los dioses para pagar su deuda y era una parte importante de su religión. En su ritual, la persona a ser sacrificada era llevada a lo alto del templo. Luego, 4 sacerdotes lo colocaron sobre una losa de piedra y un quinto sacerdote le abrió el abdomen con un cuchillo ceremonial. El corte se hizo en el abdomen y pasó a través del diafragma. Luego el sacerdote tomó el corazón y lo sacó,
aún latiendo. Lo colocarían en un cuenco sostenido por una estatua del dios honrado y el cuerpo lo arrojarían por las escaleras del templo. Durante el ritual, los sacerdotes y el público apuñalan, perforan y sangran como autosacrificio. Su debate sobre el alcance y las razones del sacrificio humano entre los aztecas. En general, se cree que se practicaba a gran escala. Además de las razones religiosas, se teoriza que el espectáculo público de sacrificar guerreros de los estados conquistados era una gran muestra de poder político y una forma de prevenir futuras rebeliones. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya algunos de estos datos sobre el Imperio Azteca? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría leer y responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Hasta el próximo video.